para que nos explique estas metas que tiene el gobierno, que seguramente están atadas también al proyecto que se presentó en días anteriores, porque marca la base de la recuperación económica del país y ojalá que se cumpla la expectativa de generación de empleo que tiene el gobierno nacional. 2 millones de nuevas plazas de trabajo hasta 2025, ¿verdad, secretario? Buenos días. Buenos días, Milton. Así es, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, la semana pasada presentamos el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 y en él fijamos 5 ejes. El eje económico que busca atraer inversiones, crecimiento económico y comercio con el mundo. El segundo es el eje social, que busca protección social para todas las personas más vulnerables, haciendo énfasis en brindar servicios de calidad en salud, educación y sobre todo en la primera infancia, para combatir la desnutrición crónica infantil. El tercer eje es el eje de transición económica, porque entendemos que el desarrollo económico no puede ir desligado de la preservación del medio ambiente. Y en el cuarto eje tenemos la seguridad integral, porque los ecuatorianos tienen derecho a vivir en una sociedad de paz. Y por último, y no menos importante, está el eje institucional, donde vamos a hacer énfasis en la transparencia y del uso de los recursos públicos y en la lucha contra la corrupción. Suena todo bien. 30.000 millones de inversión privada hasta el 2025, el crecimiento del PIB del 5% hasta el 2025, los 2 millones de empleos que habíamos conversado. ¿Cómo logramos todo eso? Okay. En primer lugar, quiero decirle a todos los ecuatorianos que nos escuchan que el gobierno del encuentro está aquí para fijarse metas ambiciosas y para alcanzarlas. Eso hicimos cuando el 24 de mayo prometimos que íbamos a vacunar a 9 millones de personas en 100 días y lo logramos. Eso es muestra de la capacidad del gobierno del encuentro y del liderazgo del presidente Guillermo Lasso y se ve reflejada en las metas que usted acaba de mencionar. 30.000 millones de inversión privada, local e internacional es el primer gran hito que queremos alcanzar y eso se da dando señales claras de seriedad y de certeza a los inversionistas internacionales. El primer paso que dimos fue regresar al CIADI, que es un centro de arbitraje internacional. En caso de que exista una controversia local, existe un tercero imparcial que pueda dirimir en una disputa. En esta misma línea hemos mandado señales al mundo en términos de comercio exterior. Derogamos alrededor de 600 partidas arancelarias para decirle al mundo que estamos listos para comerciar y que Ecuador está abierto al mundo. Y seguimos en esa línea al momento en que el señor presidente derogó el impuesto a la salida de divisas para el sector turístico, específicamente para el sector de aerolíneas, que es uno de los sectores más golpeados en el Ecuador, el sector turístico que tiene que reactivarse y sin duda vamos a seguir avanzando en esa línea para atraer las inversiones que hemos prometido. Son las 7:49, estamos conversando con el secretario nacional de Planificación del Gobierno, Jairo Merchán. Y Jairo, respecto a este proyecto, quiero preguntarle, y estábamos hablando hace un momento con nuestra primera invitada, con Ana Patricia Muñoz, decíamos cómo este proyecto, este plan que tiene el gobierno con metas tan ambiciosas, se engrana con esta nueva ley que se presentó también en la Asamblea y que es creando oportunidades. ¿Cómo se engranan para llegar a estas metas que son trazadas? Sí, primero el plan se llama el Plan de Creación de Oportunidades y la ley también se llama de Creación de Oportunidades, porque tenemos que tener en claro que para que un plan de creación de oportunidades va a necesitar una ley de creación de oportunidades. Bajo esa lógica fue presentada la ley esta semana que pasó por el señor presidente en la Asamblea Nacional y es el primer mecanismo que vamos a utilizar desde el gobierno del encuentro para empezar a caminar hacia esas metas ambiciosas que nos hemos planteado. ¿Qué pasa si es que esta ley naufraga en la Asamblea Nacional? ¿Cómo se afecta, en cuánto se afecta el plan de creación de oportunidades, el plan nacional? El plan de creación de oportunidades sigue porque es una hoja de ruta a la cual vamos a llegar, utilizando todos los mecanismos democráticos que la Constitución y la ley nos permiten. El primero es presentar un proyecto de ley de carácter económico urgente, que es lo que ha hecho el señor presidente. Y agotaremos todas las instancias democráticas de diálogo y consenso dentro de la Asamblea Nacional para poder sacar adelante. Hoy la Asamblea Nacional tiene una gran oportunidad para brindarle a los ecuatorianos esas oportunidades que tantos quieren. A esos ecuatorianos que son 7 de cada 10 que hoy no tienen empleo fijo, están en el subempleo o están en la informalidad. Ahora,
si es que el plan no sale como el gobierno lo está presupuestando, el plan es para generar empleo. Todas las políticas, y por eso mismo se justifica en la articulación que el gobierno está haciendo en el tema de la materia, en el hilo conductor, que es el empleo, la economía y el empleo. Si no aprueban como está, no se crean 2 millones de empleos. Es decir, las cifras pueden variar de acuerdo a lo que vaya saliendo, porque hablemos de que la Asamblea lo niegue, hablemos de que la Asamblea lo cambie, de que se pongan de acuerdo y para viabilizar lo cambie. Esto puede terminar siendo una ley humanitaria, así como salió la del... No me refiero al contenido, me refiero a cómo entró y cómo salió. Bueno, el gobierno tiene estas metas, de las cuales hemos mencionado, 2 millones de empleo, y esta ley de creación de oportunidades es el primer mecanismo que vamos a implementar para alcanzarlas. Y como le dije hace un momento, vamos a agotar todos los mecanismos de diálogo al interior de la Asamblea. Si el resultado no es el esperado, seguiremos utilizando los mecanismos democráticos que la ley y la Constitución nos da, y como lo dijo el señor presidente, no descartamos que el proyecto de ley sea presentado en una consulta popular. Se puede presentar... Yo me estoy preguntando, ¿cómo el gobierno preguntaría lo que está planteando en la Asamblea ahora mismo en una consulta? Bueno, ya llegará el momento de plantear la pregunta ante la Corte Constitucional, pero lo vamos a hacer si es que ese es el camino, porque los ecuatorianos se merecen las oportunidades que les hacen falta. Bueno, sigamos hablando del plan nacional y dejemos que la ley... a ver cómo le va hoy a las 6:30 de la tarde, que realmente ojalá pase para que el país la conozca más a fondo y pueda ser discutida por los legisladores, que para eso los elegimos, que para que discutan las cosas y las tramiten, ¿verdad? Sigamos hablando de los planes que tiene el gobierno en su plan de creación de oportunidades. Ya hablamos de los 30.000 millones de inversión, el 5% del PIB, disminuir la pobreza rural multidimensional en 15 puntos a fin de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. 15 puntos en 4 años, en 3 años, 6 meses. ¿Cómo lo logra? Para empezar, ¿por dónde ataca? Las metas no se las puede ver de manera aislada. Por eso hemos dicho que la principal es atraer las inversiones necesarias que van a tener como consecuencia un crecimiento económico del 5% al final del periodo de gobierno. Y esto permitirá la creación de esos 2 millones de empleos de calidad. Entonces, en su conjunto, hemos planteado esta meta ambiciosa de bajar 15 puntos la pobreza multidimensional rural, porque entendemos que en el enfoque rural es donde existe la mayor cantidad de personas pobres en el Ecuador y hay que empezar a atacar el problema por ahí. Y damos un enfoque multidimensional porque ya se está dejando atrás el concepto de pobreza por niveles de ingreso. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, hablamos de servicios, accesos básicos, salud, educación y todos los servicios de infraestructura que pueda brindar el Estado. Eso le iba a decir, porque la respuesta siempre hubiera sido, ¿cómo disminuye la pobreza? Dando empleo. Y no se reduce la pobreza solamente con trabajo. Así es. Es parte importante porque con el trabajo dinamizas, mantienes, sustentas, educas, vistes, alimentas. Pero tienes un montón de cosas más que dependen del Estado. Acceso al agua potable, alcantarillado, seguridad, calles, dignidad en general. Así es, y de esta manera esperamos que en los próximos meses, una vez que ya hemos publicado el plan de creación de oportunidades, articulemos con las otras instancias de gobierno, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos están obligados a alinearse a las metas del plan mediante sus planes de ordenamiento territorial. Entonces, una vez que se alineen en los próximos meses, ellos van a ser aliados estratégicos para conseguir todas estas metas dentro del ámbito de sus competencias. Son las 7:55. Estamos conversando con el secretario nacional de Planificación, Jairo Merchán. Secretario, tengo una curiosidad sobre la meta que colocan: incrementar en 30% la clase media en el país hasta el 2025, para lo cual se fomentará las oportunidades de empleo y condiciones laborales. ¿Cómo hacerlo cuando a la par en este proyecto de ley al menos hay muchos cuestionamientos respecto a que se estaría atacando a la clase media con estos impuestos de estas contribuciones? Y verá que en su mayoría la clase media tiene los accesos a servicios básicos que estábamos discutiendo. Es decir, por ahí sí no va la clase media. Aquí debe dejarse en claro que el 97% de los ecuatorianos que tributan no van a sentir el peso de algún efecto de la ley. ¿Okay? Hoy por hoy no lo hacen. El 97% de los ecuatorianos que tributan en cero, y eso va a seguir siendo así.
todas las contribuciones que se están planteando en la ley voluntarias y por única vez, y los cambios en las estructuras de tributos afectan únicamente a las personas que sí pagan tributos. Ese es un dato bien fuerte, ¿sabe? Y que luego se ha fijado además un umbral mínimo, que son aquellas personas que ganan más de $24,000. Son $2,000 mensuales, es decir, el 97% de la población ecuatoriana gana menos de $2,000. O sea, somos un país bien pobre. Esa es la realidad de la estructura de ingresos es un país de Ecuador. Pobre. Y por eso nuestra meta ambiciosa de incrementar la clase media en el Ecuador en un 30%, que va de la mano de la generación de los 2 millones de empleos que vamos a crear. Empleos de calidad, porque estamos hablando en la meta de un empleo adecuado, que en los últimos 4 años perdimos 1 millón de empleos. Mejorar la clase media significa que una persona de clase media pueda ganar ¿cuánto mensualmente? No quiero entrar en tecnicismos porque el INEC define a un hogar tipo como un hogar que tiene al menos 1.6 perceptores de ingresos. ¿Ya? Entonces, saque cuentas y se puede dar cuenta que es una persona, un hogar que al menos compre la canasta básica, que incluye no solo alimentos, sino servicios de acceso, educación, salud. Entonces, eso es encaminarse a engrosar la clase media, que tengan satisfechas las personas todas las necesidades básicas y además tengan oportunidades para seguir persiguiendo sus sueños. Ahora, tenemos que ser claros, secretario, y de alguna manera todo el mundo lo sabe. Sí, lo ha dicho el presidente de la República, pero el que da empleos del sector privado, el gobierno no da empleo. Por el contrario, cuando el gobierno achica el tamaño del Estado, suprime partidas, suprime empleos. Hay que decirlo como es. Entonces, crea las condiciones para que el sector privado dé más empleo, pero el sector privado termina teniendo la palabra. El sector privado, dentro de nuestro plan de creación de oportunidades, tiene un rol estratégico. Confiamos en que el sector privado va a hacer todo lo posible para ayudar a crear estos 2 millones de empleos, porque tal como usted los dice, y nosotros estamos convencidos, es el sector privado el que crea los empleos. Y por eso hemos presentado esta ley de creación de oportunidades, en la cual se cambian varios regímenes, tanto impositivo, laboral, en términos de tributos y de transparencia de tributación sobre todo, para darle facilidades a la inversión, para traer esos 30,000 millones de dólares que necesitamos para crear las oportunidades que los ecuatorianos no se merecen. Estamos hablando con el secretario nacional de Planificación del Estado, Jairo Merchán. Y secretario, respecto a este plan también veo que contemplan procesos de participación ciudadana, lo cual me parece muy interesante. ¿Cómo se han organizado para incluir a la sociedad civil, a la ciudadanía en general, en estos diálogos, en esta participación? Sí, la ley nos establece un marco en el cual la sociedad civil debe estar involucrada en la creación del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, la ley te establece que el insumo base es el plan de gobierno presentado por el presidente al momento de participar en las elecciones. Partimos de ahí. ¿Ya? Y ese plan tenía 3 ejes: económico, seguridad e institucional. En el momento que comenzamos la construcción participativa, comenzamos a trabajar con las diferentes oficinas zonales que tiene la Secretaría Nacional de Planificación, y dadas las restricciones de bioseguridad que tuvimos, realizamos 58 mesas virtuales en las cuales participaron alrededor de 1.500 personas. Se realizaron 90 talleres con diferentes instituciones del Estado, y lo más importante es que trabajamos con el Programa de las Naciones Unidas para alinear las 130 metas del plan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dando como resultado un 95% de alineación de las metas a los ODS. Bueno, parte del plan, para seguir revisando, dice promover el desarrollo sostenible a través de incrementar 265,000 hectáreas bajo protección hídrica, aumentar en un 10% el acceso a Internet, pasando a un 78% de alcance en todo el país a fin de acortar la brecha tecnológica del país. Una de las primeras cosas que hizo el presidente Lasso, 25-26 de mayo, si no me equivoco, fue ir al oriente para entregar unas conexiones de Internet a las zonas más alejadas de la Amazonía. Es bien importante tener mayor cobertura y menor costo además. Así es, y por eso se hace abriendo el mercado a las nuevas opciones que existen. Hace poco hicimos el lanzamiento del cable submarino Mistral, que va a ayudar a abaratar el costo de las conexiones y brindar mayor conectividad a nivel nacional. Y estamos comprometidos con la conectividad porque si algo demostró la pandemia, la crisis sanitaria, es que es indispensable que los ecuatorianos cuenten con una conexión de calidad y a un buen
costo, porque pudimos las oportunidades de educación que se perdieron, las oportunidades de salud que se perdieron porque los servicios no se podían dar físicamente, y hoy más que nunca este gobierno está comprometido con brindar conectividad a todos los ecuatorianos. Reducir las muertes violentas en 6 por cada millón de habitantes para el 2025, para lo cual el gobierno hará frente a la inseguridad. Es una expectativa que no depende de querer también. Aumentar la producción de hidrocarburos de 1 millón de barriles de producción diaria. Se propusieron hasta finales de este año en 40.000 barriles diarios. ¿Cómo lo van a hacer? Eso sí es bien complicado. Si cuando el presidente anuncia que va a subir 10.000 barriles diarios, la producción le baja en 30. Bueno, parte de los planes estratégicos que tiene el señor ministro de Energía va de la mano de nuestra gran macrometa de traer los 30.000 millones de inversión, ¿no? Ya existen varias... 16.000 millones, creo que dijo el ministro de Energía, que costaba aumentar la producción a 1 millón en estos 4 años. En los 4 años, más o menos. sí, y forma parte de estos 30.000 millones de inversión que estamos contemplando. O sea, la mitad es para producción petrolera. No necesariamente petrolera, él habla de todo el ministerio cuando habla en términos de energía, porque hay proyectos de energía eléctrica, eólica, de la baja de producción de energía con diésel, así es. De hecho, ayer estuvimos en la firma del pacto hacia la descarbonización y ya el ministro nos comentaba que uno de los grandes logros es que ya se está implementando la generación de energía eléctrica en las Islas Galápagos, de tal manera que ya no se utilicen combustibles fósiles. Entonces estamos compensando de alguna manera la producción adicional que vamos a tener de petróleo con medidas alternativas de disminución de emisiones de carbono. 8:03, estamos conversando con Jairo Merchán, secretario de Planificación del Gobierno. Y secretario, veo una de las metas que, bueno, bastante compleja por el tema, el Ecuador ha estado acostumbrado a la corrupción, y es reducir justamente el índice de percepción de corrupción en el país, pasando del puesto 93 en 2019 al 50 para el 2025. ¿Cómo lograrlo? Siempre se anuncia cada gobierno que va a luchar contra la corrupción, pero ha sido una meta que lamentablemente no se ha cumplido. Terminamos subiendo en un ranking. Bueno, como le dije al inicio de esta intervención, dando señales claras de que esa es la dirección a la cual vamos a avanzar. El presidente firmó el decreto ejecutivo número 4, que es el decreto ejecutivo que plantea los lineamientos éticos de los servidores públicos que trabajan en el ejecutivo y que todos debemos cumplirlos. Ese fue el primer plazo. Por ejemplo, debemos declarar todos los familiares que tenemos trabajando en el sector público, los que los tenemos, y estamos prohibidos de que se contrate a un familiar dentro del sector público. Entonces, esa es una señal clara que se dio. Hace una semana firmamos un convenio con Naciones Unidas para implementar un programa anticorrupción que va a ser lanzado en las próximas semanas, y además con transparencia. La corrupción se la lucha contra transparencia. También en los próximos días vamos a lanzar el portal de datos abiertos del gobierno, donde van a tener la información completa de todas las instituciones públicas en un solo lugar. Por ejemplo, para darle el caso al Ministerio de Finanzas, ustedes van a poder descargarse un archivo en el cual pueden ver cuántos funcionarios hay, cuántos ganan, en qué tipo de trabajo, si son choferes, si son secretarias, si son funcionarios de alto nivel, y pueden tener un nivel desagregado del tamaño del Estado, y de esa manera vamos a brindar transparencia a los ciudadanos para que exista fiscalización también de la ciudadanía hacia el gobierno. Bien. Se ha presentado entonces, lo tiene la Asamblea Nacional también, el Plan Nacional Creando Oportunidades 2021-2025. Hemos conversado con el secretario de Planificación que estuvo al frente de la elaboración de este plan, y también va a estar al frente de la ejecución, de verificar que se ejecute. Así es. ¿Cómo va a ser su trabajo con las diferentes carteras? El rol de la Secretaría Nacional de Planificación, una vez aprobado el Plan de Creación de Oportunidades, es darle seguimiento y evaluación. En nuestra tarea diaria damos seguimiento a cada uno de los proyectos de inversión que ejecuta cada cartera de Estado, y en función de ese seguimiento levantamos alertas para el señor presidente en el sentido de decirle si estamos alcanzando o no las metas que nos hemos planteado en el plan, y además evaluamos los proyectos de inversión porque es muy importante que los ecuatorianos sepan si se está dando buen uso de los recursos públicos. Suerte, secretario. Gracias por acompañarnos. Jairo Merchán, secretario nacional de Planificación. Buenos días.